Hola amigos de YouTube. En la clase de hoy día voy a hablarles sobre los estados de la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea y ocupa lugar en el espacio. Es decir, la materia tiene masa y tiene volumen. Muy importante recordar ese concepto. Pues bien, la materia en la naturaleza la podemos encontrar en tres estados fundamentales. Por un lado tenemos el estado gaseoso, el estado sólido y el estado líquido. Pero existe un cuarto estado de la materia, que es el estado de plasma atómico o estado plasmático. El estado de plasma se caracteriza porque la materia carece de forma y de volumen, donde eh, predominan las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de atracción que mantiene unida esa materia. Por otro lado, el estado sólido se caracteriza porque la materia sí tiene forma y un volumen definido, y allí van a predominar las fuerzas de atracción por sobre las fuerzas de repulsión, permitiendo entonces que la materia tenga forma y un volumen definido. En cambio, en el estado líquido, la materia va a tener un volumen definido, pero una forma variable. Eso hace que la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión se igualen entre las partículas que conforman esta materia. Y el estado de la materia que dice relación con el plasma atómico o el estado plasmático es un estado altamente energético que se va a encontrar a altas temperaturas. La materia, por efectos de la presión y por efectos de la temperatura, puede sufrir cambios, y estos se llaman cambios de estado de la materia. Y estos cambios se producen ya que la materia puede aumentar o disminuir su energía calórica. Y estos cambios se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los cambios progresivos de la materia y los cambios de estado regresivos de la materia. Pues bien, comencemos con los cambios de estados progresivos. Estos cambios se producen cuando la materia, para pasar de un estado a otro, necesita aplicar calor. Cuando se aplica calor entonces a la materia, se producen los cambios de estado progresivo. Entre ellos podemos destacar la sublimación progresiva, la fusión y la evaporación. La sublimación progresiva es un cambio de estado que se produce cuando aplicamos calor a la materia y un cuerpo pasa desde el estado sólido al estado gaseoso en forma directa, sin pasar por el estado intermedio que es el líquido. Un ejemplo de este estado de la materia podríamos decir que es la sublimación del yodo, tal como se muestra en la figura que está en la diapositiva. Otro cambio de estado progresivo es la fusión, y la fusión se refiere al paso de una sustancia desde el estado sólido al estado líquido por, obviamente, acción de la temperatura del calor. La temperatura de fusión podemos decir que es característica de cada sustancia. Por ejemplo, podemos decir que la fusión del hierro ocurre aproximadamente a los 0 grados Celsius. Y esta temperatura constante a la que ocurre la fusión se denomina punto de fusión. Por otro lado, tenemos la evaporación. La evaporación es el estado, cambio de estado, donde una sustancia, pasa de estado líquido al estado gaseoso. Este cambio ocurre normalmente a temperatura ambiente. La evaporación, ojo, ocurre a temperatura ambiente, pero si se aplica calor a la materia, las partículas de la superficie, por ejemplo, de un líquido, ¿ya? Al aplicarle calor, podrán pasar al estado gaseoso. En cambio, eso ocurre en la evaporación, es decir, que cuando ocurre la evaporación,
solamente las moléculas de la superficie del líquido son capaces de pasar al estado gaseoso, porque se están calentando solamente la superficie del líquido y esas moléculas son las que pasan al estado gaseoso. En cambio, cuando ocurre la ebullición, la temperatura que absorbe el líquido ocurre tanto a nivel de la superficie como en el interior de él, en el seno del líquido. Y por lo tanto, todas las moléculas de la superficie van a ser capaces de poder pasar desde el estado líquido al estado gaseoso. Esa es la diferencia entre la ebullición y la evaporación. La evaporación, entonces, en un líquido, por ejemplo, se produce a nivel de la superficie del líquido que se calienta. En cambio, en la ebullición es la totalidad del líquido que se calienta y pueden, por lo tanto, sus moléculas pasar al estado gaseoso. Ahora vamos a hablar de los estados regresivos, que son aquellos que se producen cuando los cuerpos se enfrían, o sea, cuando disminuye la temperatura. Y ahí vamos a tener tres tipos de cambios regresivos: la sublimación regresiva, la solidificación y la condensación. La sublimación regresiva es lo contrario de la sublimación progresiva, es decir, es el cambio que se produce cuando una sustancia pasa desde el estado gaseoso al estado sólido. Es lo contrario de la sublimación progresiva. Recordemos que la sublimación progresiva es el paso por acción de la temperatura del estado sólido al estado gaseoso. Y la sublimación regresiva es lo contrario, es el paso del estado gaseoso al estado sólido nuevamente. Por otro lado, la solidificación es el paso de una sustancia desde el estado líquido al estado sólido por disminución de la temperatura. Esta temperatura característica para cada sustancia se denomina punto de solidificación y justamente coincide con su punto de fusión. O sea que hay una igualdad entre el punto de fusión y el punto de solidificación. Por otro lado tenemos la condensación. Es el cambio de estado que se produce en una sustancia cuando ésta pasa del estado gaseoso al líquido. Es decir, es lo contrario de la evaporación o ebullición. Y esta temperatura a la que ocurre esta transformación se le conoce con el nombre de punto de congelación y obviamente va a corresponder en términos de igualdad al punto de ebullición. Y aquí en esta lámina pueden observar de manera gráfica cómo van cambiando los estados de la materia. Los que están con flecha roja representan que esos cambios son cambios de tipo progresivos que se producen por un aumento en la temperatura, como por ejemplo la fusión, que es el paso de sólido a líquido, o la evaporación o vaporización, que es el cambio de líquido a gaseoso, y la sublimación progresiva o volatilización, que es el paso de sólido a gaseoso. Y por otro lado, las flechas de color celeste hacen alusión a que estos cambios se producen cuando los cuerpos se enfrían, o sea, cuando disminuye la temperatura. Y ahí tenemos la sublimación regresiva, que es la contraria de la sublimación progresiva, que es el paso del estado gaseoso al estado sólido, la condensación, que es el paso del estado gaseoso al líquido, y la solidificación, que es el paso del estado líquido al estado sólido. Pues bien, amigos de YouTube, espero le haya servido esta pequeña presentación que habla de la materia y sus cambios de estado. Muchas gracias, hasta un nuevo video.